Dice la palabra de Dios, Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esta gracia y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero hablar una vez más, yo he hablado muchísimas veces, pues como se habla del amor, como se habla de la gloria, de la gracia de Dios. Y el título es el siguiente: la sublime gracia de Dios. Quiero que presten atención porque cada frase y cada palabra tiene un significado poderoso para nuestras vidas y haríamos muy bien en estar atentos y dejar que esa semilla vaya siendo introducida en lo más íntimo de nuestras vidas para que pueda germinar y pueda dar el fruto deseado, pueda dar el fruto esperado. Porque es ahí el milagro de la vida, cuando la semilla empieza a germinar, ahí empiezan las transformaciones, los cambios reales. Cuando estamos dentro de un ritualismo, dentro de un formulismo y dentro de un marco religioso, no experimentamos pues el impacto de la vida, y eso pues nos hace seguir dentro de un ritualismo religioso, pero que no nos lleva a ninguna parte. Pero cuando la palabra de Dios, viva y poderosa y eficaz, es recibida con gozo y dejamos que ella profundice en lo más profundo de nuestro ser, y enseguida vemos como la palabra de Dios tiene su efecto, y entonces sentimos el ánimo que no teníamos, la disposición que no estaba, la alegría que no aparecía, el gozo que habíamos olvidado. Todo esto aflora. ¿Y sabe por qué? No es tanto por la emoción de las cosas, es por el movimiento poderoso de la semilla de la palabra del Señor cuando se recibe con fe y con alegría. La sublime gracia de Dios. Esa palabra sublime en el diccionario dice que es extraordinariamente bello y con una gran emoción. Entonces, partiendo del significado de la palabra sublime, hablando y enfocando sobre la gracia de Dios, mira, hay algo que yo, por mucho que me rompo la cabeza y por mucho que siempre quiero profundizar y quiero recibir más revelación, y obviamente la recibo, pero cada vez que quiero entender mejor el amor de Dios, cada vez que quiero tener una explicación de la realidad del amor de Dios, es como que siempre me quedo corto, es como que no llego a la comprensión total, no llego a alcanzar la medida, la anchura, la plenitud del amor de Dios. Y eso pues me invita o me motiva a continuar buscando más para entender mejor el amor de Dios. Y eso mismo nos pasa con la gracia de Dios, porque no se puede entender cómo Dios puede derramar dones, cómo Dios puede derramar regalos en personas que no se lo merecen. Y entonces uno se queda ahí parado. Y más cuando queremos enfrentar las cosas dentro de un contexto muy humano y muy natural, todavía se nos hace más complicado y todavía se nos hace más difícil entender
o acercarnos a entender, a tener una comprensión más o menos ajustada a la realidad de la gracia de Dios. En primer lugar, quiero que en esta mañana todos podamos saber esta verdad eterna. Tú y yo, todos los que estamos aquí, estamos por la gracia de Dios. Por la sublime gracia de Dios. Por la extraordinaria belleza y de gran emoción que es la gracia de Dios para nuestras vidas. Y necesitamos, hermanos, engancharnos a la realidad de la gracia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios se manifestó y actuó primeramente en aquello que era más urgente y en aquello que era más necesario para una humanidad perdida, alejada de Dios, sin tener ni tan siquiera la noción, la mínima noción de lo que es el amor de Dios. La gracia de Dios primeramente actuó para salvación, porque todos nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra. Y dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había forma, no había manera, no había un precio que nosotros pudiéramos pagar para alcanzar la salvación de nuestras almas. Y ahí la manifestación poderosa de la gracia de Dios, enviando a su Hijo como el don inefable, el regalo inexplicable, para que aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, se nos abriera la puerta del amor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Y este don inefable vino al mundo y Él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entendiendo esto, el apóstol Pablo escribe estas palabras en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo inmerecido, pero es un regalo que a Dios le ha placido darnos a cada uno de nosotros que nos disponemos a recibirlo por fe, por medio de la fe. No por obras, no hay obras, no hay un precio físico, no hay oro, no hay plata que podamos utilizar para pagar el valor de nuestra salvación. Solo como la palabra de Dios nos indica y nos señala, a través del precio de la sangre de alguien que es puro y que es santo. Pero dice la palabra que no había justo ni aún uno aquí en la tierra que tuviese la facultad de poder pagar el precio requerido sobre el perdón de los pecados. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que se despojó de su condición extraordinaria como Dios mismo, bajó a esta miserable tierra, tomó la condición de cualquier ser humano, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para darnos la salvación a través de su gracia.
Pablo le escribe a Tito en su carta y en el capítulo 2, verso 11, y ya empezamos a entender la prioridad y la urgencia de la manifestación de la gracia de Dios, pero ya también empezamos a responsabilizarnos de verdades que tenemos que entender y aplicarlas en nuestra vida. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin acepción de persona, ni raza, ni cultura, ni colores, para todos los hombres. Dice, enseñándonos, ahora viene la parte en que tenemos que asimilar nuestra responsabilidad. El don ya lo hemos recibido, el don inexplicable, el regalo inexplicable lo hemos recibido. Ahora que tenemos el regalo de la salvación, ¿qué vamos a hacer con ello? Pero el apóstol Pablo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos responsabiliza de un regalo maravilloso que el hombre nunca hubiera podido disfrutar ni tener si no es por el amor de Dios. Ahora tenemos, como dice el apóstol Pablo, que cuidar de este regalo, cuidar de este don que Dios nos ha dado. Y dice, con temor y temblor, apartándonos de toda inmundicia, de todo movimiento vicioso que esté arrastrándonos a las impurezas. Y eso es una decisión personal. Y esa es la forma más gratificante de honrar el don inefable, el regalo inexplicable que Dios nos ha dado. Cuando nosotros tomamos la decisión de mantener nuestras vidas en limpieza, en pureza y en santidad, renunciando a todo lo vano y a todo lo inmundo. Amén y amén. Entramos en otra dimensión. Primero, la gracia la recibimos para lo más urgente, para la salvación de nuestras almas. Pero el don de Dios sigue manifestándose, aún dándonos más dones. La palabra gracia en el griego quiere decir shari y también significa carisma. Dice, los que tienen dones, algo bueno recibido sin merecerlo. Pero aquí ya entramos ya en otra dimensión. Ya hemos recibido la salvación de Dios por la gracia, pero ahora Dios quiere manifestar su gracia a través de nosotros. Nosotros nos convertimos en esos portadores de la gracia de Dios. Nosotros somos esos canales donde los dones y los regalos de Dios pueden venir sobre nosotros, los disfrutamos, los sentimos, los experimentamos, pero los entregamos. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Todo hijo de Dios tiene que vivir en el movimiento poderoso de la gracia de Dios. Si alguien ha recibido el don inefable, el regalo inexplicable y siente la gracia de Dios en la manifestación de la salvación de nuestra alma, pero no se dispone a vivir en el movimiento vivo, poderoso y eficaz
de los dones de Dios, porque ese es nuestro carisma, para testimonio de este mundo. Y eso es sumamente importante. Segunda de Corintios, en el capítulo 9, verso 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Impresionante. Necesario, urgente entender esto. Dios no ha cogido instrumentos para ponerlos en una vitrina y que se contemplen como una decoración. Dios ha cogido instrumentos que por el poder de la palabra y la gracia de Dios se convierten en instrumentos vivos para ser usados en el poder de la gracia de nuestro Dios. Que cada uno de los que nos miran puedan ver reflejado el don de Dios, el don inefable, a Cristo mismo, puedan verlo reflejado en nosotros. Mateo 10, también la palabra nos enriquece en el verso 7 y 8, dice: yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y a través de ese acercamiento del reino de los cielos nos llegó la gracia y la salvación. Y ahora nos da la orden, dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. ¡Aleluya! Es el momento de aprender este punto sumamente interesante. Ya hemos dicho que lo más urgente era la gracia para salvación, pero ahora es la gracia para que Dios se mueva con poder a través de nuestras vidas. Cada hijo de Dios tiene que moverse en un movimiento vivo, poderoso de la gracia de Dios. Porque de gracia recibimos para dar de gracia. Muchas veces, hermano, estas cosas ni las analizamos, ni las pensamos, ni las valoramos como si fuera, pero este es el proceso de vida. Muchas veces queremos ministerios, queremos destacar en esto, queremos destacar en lo otro, pero no entendemos los procesos divinos de Dios. No entendemos. Esto es aprender a ser fiel en lo poco, para que Dios tenga la satisfacción de verte involucrado, de verte metido en una fidelidad en las cosas más pequeñas y más insignificantes, pero estás ahí. Estás a todas. Y es Dios el que te pone sobre lo mucho. Es Dios. Pero para ello, usted tiene que disponerse a estar ahí, atento a lo que Dios le quiere enseñar. No importa el canal, lo que importa es la esencia. No importa quién te trae el alimento, lo que importa es que sea alimento de Dios, aunque te duela, o aunque no te gusta escucharlo. Siempre que haya algo que no te gusta escucharlo, presta atención, porque seguro que estás necesitando urgentemente recibir esa palabra. Nosotros tenemos la gran dicha de manifestar las riquezas de la gracia de Dios si no las rechazamos. Yo he podido comprobar, hermano, y con tristeza en mi corazón, hay gente que incluso desvaloriza lo que es el don inefable. ¿Por qué? Porque se conforman con la salvación, pero no se dan cuenta que la salvación cada vez está más enterrada con cosas viles, con vanagloria, con orgullo, con egoísmos. Y ese don que tendría que estar fluyendo
y dándonos la vida para convertirnos en esas personas carisma, donde los dones estén aflorando y manifestándose para poder llevar una obra de gracia a través del amor de Dios. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don, según el regalo, que ya sabe que lo recibimos por gracia, que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme. Ahí tendríamos que parar a pensar en la grandeza de la gracia de Dios, porque habla de una multiforme gracia de Dios. ¿Quién le pone longitud a la multiforme gracia de Dios? ¿Quién le pone número a la cantidad de funciones de la multiforme gracia de Dios? ¿Quién le pone medida? ¿Quién le pone peso a la multiforme gracia de Dios? Estamos escasos, no llegamos. La única manera de poder rozar un poquito la comprensión de la gracia de Dios es involucrándote, siendo un instrumento donde la gracia de Dios se mueva en ti. Donde la gracia de Dios se mueva en ti. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Porque en todo este proceso vamos a necesitar continuamente que el don inefable, o sea, la fuente de la gracia, esté siempre manifestándose con poder y gloria en nosotros, para que cuando atravesemos momentos de dificultad, que haya una gracia especial para que venga un discernimiento necesario para entender las cosas que de otra manera no entendemos. La multiforme gracia de Dios tiene tantos movimientos poderosos y acciones gloriosas, que cada vez que estás metiéndote más en la realidad de la gracia de Dios, ves lo importante que es para ti moverte cada día en la gracia de Dios. ¿Sabe que la gracia de Dios te hace ser más humilde de lo que eres? Porque va involucrado en la esencia de la gracia. ¿Sabes que la gracia de Dios te ayuda a poder tomar decisiones adecuadas, las que te convienen? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré arrastrar, dominar. ¿Sabe por qué uno puede llegar a esa comprensión y puede tomar esa decisión? Porque forma parte del movimiento, de la acción, de la gracia de Dios. Si no formamos parte del movimiento de la gracia, formamos parte del movimiento de la desgracia que se mueve en este mundo. De la desgracia. Si hay gracia, también hay desgracia. La gracia ya vemos el movimiento y vemos la acción. Y la desgracia la estamos viendo lamentablemente y tristemente en un montón de cosas que le están pasando a muchos creyentes.
Porque no voy a meterme con la gente del mundo. Porque en vez de abrazar la gracia, someternos a la gracia, o vivir en obediencia a la gracia de Dios, porque dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Y en esta gracia es como nos vestimos de la manera indicada para entender las cosas cada día como se deben de entender, sentir las cosas como se deben de sentir, aún ver las cosas como se tienen que ver, porque es la gracia de Dios en acción. Y para terminar, quiero terminar con este versículo, porque Pablo hace una reflexión sobre la realidad de la gracia en acción. La gracia no es una simple palabra, como el amor no es una simple palabra, como la fe no es una simple palabra, como la santidad no es una simple palabra. Tiene un peso de gloria cada palabra que he mencionado. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué interesante. Qué interesante es entender esto. En la liberación de nuestra mente y nuestro corazón, sin ningún tipo de fantasías animadas de ayer y hoy, sino con una realidad de lo que soy en el tiempo presente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Apuntando cosas sumamente importantes, personales, del apóstol Pablo. A mí me hacía reflexionar y yo decía para mí, yo quiero poder decir esto en esencia y en verdad. Pero dice esto, antes he trabajado más que todos ellos. Esto suena un poquito como altanero. Y a veces a muchos les resulta un poquito incómodo, incluso que otros se dispongan y trabajen y hagan. Porque no se trata de trabajar ni de hacer, sino trabajar, hacer, disponerse con gozo y con alegría, sabiendo que servimos al Señor. Servimos al Señor. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero fíjese, aquí se rompe todo aquello que podamos pensar, y si lo pensamos, entonces los enfermos somos nosotros. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo quiero que pensemos un minutito, y le ruego al Espíritu Santo que nos ayude a todos a reflexionar en esto. La gracia de Dios conmigo. Antes he señalado lo contrario a la gracia, que es la desgracia. Y desgraciadamente, muchas veces estamos desaprovechando un tiempo precioso que tendría que estar manifestando en lo sublime de Dios, en lo extraordinariamente bello que es Dios manifestando su gracia para nosotros. La gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo. No puedo alardear de ningún esfuerzo. No puedo ponerme méritos a alguno de la labor que hago. Porque si lo hago para mí, entonces sí que es vano. Y mi recompensa voy a tener. Pero si lo hago como y para con Dios, lo estoy haciendo
en la gracia de Dios. He entendido el mensaje y actúo, obro, porque el que no lo hace con gracia y lo hace en la desgracia de querer satisfacer su ego personal, cuando no reciba recompensa, estará enojado, estará crispado y siempre estará alborotado, como hay muchos cristianos alborotados. Pero el que lo hace en la gracia de Dios tiene otro fruto y hay otra manifestación. Y de la abundancia, de la plenitud, de la abundancia, de la fuente, de la gracia, tomamos todos gracia sobre gracia. Vamos a ponernos de pie.